Evangelio prohibido de Judas en Nat Geo. El Cairo, año 1980. El granjero que encontró el códice con el Evangelio de Judas lo vendió en el mercado de antigüedades egipcio. Es difícil confirmar con exactitud lo que sucedió después, pero la siguiente es una probable versión. El nuevo dueño del documento, un comerciante egipcio, muestra su colección de objetos de arte antiguos a una compradora potencial. أنا آسف يا مدام الأسعار الأيام دي ولع أوي أوي أوي. دي جميلة. أنت بتهتمي بالحاجات دي؟ أيوة طبعا. ده أنا عندي حاجات أجمل وأجمل. هجيبها لك دلوقتي. La compradora parece quererlo todo. La colección completa del egipcio vale millones. لا ما فيش حاجة، باخد شوية صور. خليك كده حلو قوي كده. كده؟ جميل. طب كمان؟ حلو قوي. طب في واحدة تانية كمان كده. مين يهتم بالحاجات دي؟ ده واحد خواجة أجنبي. La mujer afirma que representa a un comprador muy adinerado, pero miente. Lo que hace en realidad es inspeccionar el departamento y la colección y planear un robo. Más tarde esa noche, con un inventario completo de los tesoros del egipcio, regresa para llevarse unas pocas cosas. Entra y se lleva lo mejor. En su lista, el códice antiguo. Sorprendentemente, cuando se espuma en el mercado negro de las antigüedades, nadie conoce su verdadero valor. Nadie sabe que adentro hay un evangelio perdido y una versión de la traición a Cristo que nadie oye desde hace cerca de 1800 años. ¿Cuál podía ser la razón para que los primeros cristianos escribieran un evangelio de Judas? Jerusalén, año 100 después de Cristo. En el siglo después de la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar de intensa actividad religiosa. El judaísmo, los cultos romanos y los grupos cristianos todos compiten por seguidores. Pero pronto, una religión superaría a las demás: el cristianismo. Este primer periodo de la cristiandad no es lo que la mayoría de la gente cree. No había Biblia cristiana. En su lugar, diferentes versiones de la historia de Cristo pasaban de un cristiano a otro. Finalmente, las historias fueron escritas en los evangelios, pero no antes de 30 o 60 años después de la muerte de Cristo. Y hoy día, la mayoría de eruditos cree que Mateo, Marcos, Lucas y Juan murieron mucho antes de que sus evangelios fueran escritos. Uno de los fenómenos interesantes del comienzo del cristianismo es que los 4 evangelios que llegaron al Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son todos anónimos. Los títulos los agregaron editores posteriores. No existían escritos por los autores mismos. Y hay otro sorprendente giro en la historia de la fe en los primeros siglos. No había solo 4 evangelios, había más de 30. Evangelio significa buenas noticias. La pregunta es, ¿quién es Jesús y cuáles son las buenas noticias relacionadas con él? Muchas personas vieron esa pregunta de diferentes maneras. En los primeros 200 años después de la muerte de Cristo, circularon literalmente docenas de versiones diferentes y a menudo incompatibles de su vida y mensaje. Una de ellas fue el Evangelio de Judas. Este texto, como muchos otros recientemente descubiertos en Nag Hammadi, nos da un vistazo a una clase de cristianismo que nunca antes habíamos visto.
Muchas personas creían que los únicos evangelios que existían eran los evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en realidad había muchos más. Pudo haber docenas como el Evangelio de la Verdad, el de María Magdalena, el de Tomás, el de Judas, el Evangelio de Felipe, para mencionar solo unos pocos. No hubo una cristiandad original, hubo muchas. Una fe o muchas. El cristianismo creció rápidamente. Desde Jerusalén hasta Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. No había iglesias. Los seguidores se reunían en casas privadas, en donde algunos oyeron evangelios con nombres de personas que sorprenderían a la mayoría de los practicantes de hoy. Algunos usaron a Felipe, algunos a Tomás, otros el Evangelio de María, otros a Mateo, a Marcos, a Lucas o a Juan. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, las personas que saben. Los gnósticos eran místicos, personas que sentían que podían tener alguna clase de acceso directo a Dios. La palabra gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, pero esta clase de conocimiento no es el corriente, no es lo aprendido en los libros. Es discernimiento, intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa de divinidad en tu interior, y de reconocer que el Dios que profesa ser, el Dios que está afuera, es la misma chispa de divinidad de tu interior. Muchos eran cristianos. Los gnósticos son las personas que escribieron la mayoría de los textos conocidos como la biblioteca de Nag Hammadi. Sus historias sobre Cristo son mucho más abstractas y filosóficas que las del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio de Tomás.